En esta ocasión vamos a hablar de identidad humana. La identidad humana en realidad es un área de la criminalística que está dentro de lo que se conoce como las ramas de la criminalística. Entonces, nosotros dentro de la criminalística tenemos diferentes ramas y en este caso, una de las ramas que vamos a ver es la rama que tiene que ver con la identificación humana, es decir, alguna de las técnicas que se utilizan para poder lograr la identidad de una persona. Entonces, para entender cómo podemos identificar a una persona, es necesario que conozcamos cuál es el concepto identidad, o sea, cuál es la definición de este concepto de identidad. Nosotros, si buscamos en los diferentes libros criminalísticos que nos hablan de identidad humana, vamos a encontrar que dice que la identidad hace referencia a ese conjunto de características, aquellas particularidades que hacen que una persona o una cosa sean justamente igual a sí mismas y diferentes a las demás. Es decir, que si existen 20 vasos plásticos, transparentes, del mismo modelo, con el mismo diseño, del mismo tamaño, tenemos que lograr encontrar alguna característica o alguna particularidad en un vaso en particular de esos 20 que nos permitan diferenciarlo de los otros 19 vasos. Eso es lograr identidad, es decir, buscar alguna característica que a pesar de que tengamos un lote de cosas o de personas iguales, nos permita saber que esa persona es igual a sí misma y que es diferente del resto de la misma especie. Esto es lograr la identidad de una persona. O sea, que no haya lugar a dudas de que la persona o cosa sea lo que es y que no sea uno más de esos 19 vasos del ejemplo. Entonces, cuando hablamos de identidad humana, lo que tenemos que buscar justamente en las personas es alguna característica, alguna condición, alguna particularidad de esa persona que me permita lograr esa identidad de la que hablábamos recién, es decir, lograr esa identidad que me va a permitir diferenciar esa persona de cualquier otra persona del mundo. Existen diferentes técnicas para lograr la identidad humana. Tenemos técnicas como, por ejemplo, el ADN, la identidad a través de sistemas biométricos dactilares, sistemas biométricos como el reconocimiento de voz, sistema biométrico a través, digamos, de iris, del ojo. Entonces, existen diferentes sistemas que me van a permitir dar identidad humana. En esta ocasión, vamos a ver uno de esos sistemas que es la papiloscopía. O sea, vamos a hablar de cómo reconocer o cómo lograr la identidad de una persona a través de la identidad papiloscópica. ¿Y qué es la identidad papiloscópica? Justamente la papiloscopía es una técnica que lo que hace es estudiar las crestas papilares que se encuentran en la palma de la mano, en la planta de los pies y en la tercer falange de los dedos, que me va a permitir justamente lograr la identidad de una persona. Entonces, ¿qué es lo que busca la papiloscopía? Justamente busca estudiar los papilos. Los papilos son esas crestas, esas eminencias, fíjense en este dibujito, esas líneas que en este caso, en este dibujo en particular, en este dactilograma, están formando una especie de espiral. Bueno, esas lineecitas que si lo vemos en la realidad están en sobrerelieve en el dedo, bueno, esas líneas son los papilos o son las crestas. Entonces, papiloscopía, si hablamos del origen, la etimología de la palabra papiloscopía, vemos que deriva de esto, de la palabra papilos, que es la cresta, la eminencia, y scopein, que es ver, examinar, observar, medir. Esa es, digamos, ese es el origen de la palabra papiloscopía. Entonces, ¿y en qué se basa esta técnica del estudio, de la observación, de la medición de las crestas papilares? Se basa justamente en una condición biológica de todos los seres humanos, en la cual aparecen estas crestas papilares en la piel, en determinadas zonas de la piel, que son zonas del estudio, que después van a dar lugar a las diferentes ramas de la papiloscopía. Entonces nosotros tenemos que la piel está formada por la epidermis,
que como ven acá en el dibujo es la capa más superficial de la piel, y la dermis, que vendría a ser una capa más profunda. Bueno, en esta capa profunda es donde se originan los rastros papilares. Y por eso esta técnica cumple con uno de los fundamentos, justamente por esta condición de que aunque la superficie o la epidermis se vea dañada, se vea desgastada, las crestas papilares nacen de un lugar, digamos, de una zona mucho más profunda de la piel, y por eso se mantienen a lo largo de toda la vida de la persona, siempre que no se realicen métodos que erradiquen justamente esta zona de la piel donde se van formando las crestas papilares. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este estudio de las crestas papilares, de los papilos? Tenemos que tener en cuenta que este dibujo, este dactilograma natural, que lo podemos ver a simple vista en nuestros dedos, va a tener o va a estar formado por una serie de zonas o líneas en alto relieve y zonas o líneas en bajo relieve. Las zonas en alto relieve son las crestas papilares, mientras que las zonas en bajo relieve son los surcos interpapilares. Si pueden ver en la imagen, fíjense que la zona más oscura, que sería lo que en la piel quedó en bajo relieve, esto que está acá, es el surco papilar. Y la zona que está en relieve es la cresta papilar. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la papiloscopía? ¿Qué es un fundamento? Un fundamento es un principio. Un principio es una ley, digamos que es la base en la que se apoya esta técnica de la papiloscopía. ¿Por qué es posible hacer papiloscopía? Justamente es posible porque conocemos o se conocen determinadas condiciones que cumplen las crestas papilares, y eso es lo que fundamenta la eh, efectividad de esta técnica o de este método de estudio. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos? Son tres. Uno de los fundamentos es la perennidad. ¿Qué significa que algo sea perenne? Significa que algo no, digamos que se va a mantener o va a estar durante toda la vida de la persona. Eso es que sea perenne. Entonces, fíjense en la imagen que yo les he puesto un feto en el interior del útero, o sea, un feto en su vida intrauterina, y he puesto un cadáver en estado de descomposición. Entonces, este concepto de perennidad lo que indica es que las crestas papilares se mantienen y continúan a lo largo de toda la vida de una persona. Se forman justamente en el feto cuando está en su vida intrauterina a partir del sexto mes, y van a desaparecer justamente cuando la persona fallezca, y ya, o sea, no apenas fallece la persona, sino cuando inicia el proceso de putrefacción cadavérica del cuerpo, y esa putrefacción cadavérica empieza, digamos, a hacer que la piel de esas zonas donde se forman las crestas empiece a desaparecer. Entonces recién ahí van a desaparecer las crestas papilares. Eso es uno de los fundamentos por lo que se puede utilizar esta característica o esta particularidad humana para identificar. Bien, vamos con el segundo fundamento. Vimos que el primero era la perennidad. El segundo es la inmutabilidad. Cuando hablamos de inmutabilidad, estamos refiriéndonos a que algo se mantiene igual, o sea que no cambia. Entonces, nosotros veíamos recién que las crestas tenían una formación continua, o sea que se mantenían durante toda la vida de la persona, pero tampoco, también es importante saber que eso tampoco va a cambiar. La forma en la que se observan las crestas papilares, en la que se forman las crestas papilares, no va a cambiar. Por ejemplo, si yo me lastimo y me queda una cicatriz, o si por alguna razón existen algunos trabajos, como por ejemplo de albañilería o trabajos en los que hay mucha fricción de la zona de las palmas de las manos, que van haciendo que las crestas papilares vayan perdiendo profundidad. Bueno, en este caso, fíjense que cuando la piel se empieza a regenerar, no me va a formar un nuevo dibujo papilar, sino que se forma el mismo dibujo que tenemos desde que se formó esa cresta papilar en el sexto mes de vida intrauterina. Eso es inmutabilidad, entonces que no cambien la forma, ese dibujito que nosotros queremos y que usamos para identificar, no va a cambiar. Y finalmente es la variedad.
La variedad hace referencia a este fundamento, hace referencia a que ese dibujo que aparece a partir del sexto mes de vida intrauterina y que se mantiene igual, que no cambia durante toda la vida de la persona, varía o no es igual de una persona a otra, e incluso en una misma persona, las 10 figuras que nos encontramos en nuestros dedos se mantienen o son diferentes, no son iguales. O sea, los 10 dibujitos que tenemos, a pesar de que se repita el tipo fundamental, por ejemplo, yo, que ahora lo vamos a ver, por ejemplo, puedo tener en los 5 dedos de mi mano, puedo tener un verticilo. Sin embargo, los puntos característicos, la distribución de los puntos característicos y de las crestas en cada uno de los dedos va a ser diferente. Esto es variedad, que no se ha comprobado que existan dos seres humanos que tengan la misma huella dactilar, el mismo dibujo, la misma conformación, la misma ubicación de puntos característicos, ni tampoco que en una misma persona eso pueda suceder. Bien, vamos a hablar de las ramas de la papiloscopía. La papiloscopía tiene 4 ramas: la dactiloscopía, palametoscopía, pelmatoscopía y la poroscopía. La dactiloscopía vendría a ser la rama de la papiloscopía que se encarga de estudiar las crestas que están presentes justamente en la cara interna de la tercera falange de los dedos. Entonces, ese dibujito que tenemos en esta zona, que está marcada acá, fíjense, ese dibujito es el que va a estudiar esta rama que se llama dactiloscopía. Después tenemos la palametoscopía, que estudia las crestas papilares que están presentes en las palmas de la mano. La pelmatoscopía va a estudiar las crestas papilares que están presentes en la cara interna de la planta de los pies. Y la poroscopía se encarga del estudio de los poros. ¿Qué pasa con la poroscopía? Que es una técnica que no se encuentra sistematizada y se ha usado en casos muy excepcionales para demostrar identidad, porque obviamente el sistema o la forma en que se hace ese estudio de los poros, no se ha creado todavía un sistema eficiente que permita usarla de forma, digamos, eficiente, eficaz, y que no tengamos errores o que no tengamos dudas respecto del resultado que estamos obteniendo. Respecto de esto, de la poroscopía, en la provincia de Mendoza, por ejemplo, los laboratorios de Policía Científica de Mendoza no realizan o no usan esta técnica para dar identidad. O sea que en Mendoza no se usa este sistema de poroscopía. Bueno, entonces teniendo en cuenta qué es la papiloscopía, o sea, ya sabemos que la papiloscopía es una área, una rama que se encarga de estudiar las crestas papilares presentes básicamente en la palma de la mano, planta de los pies y en la cara interna de los dedos en su tercer falange, en la última porción del dedo. Y ahora es importante también que entendamos cómo se transfiere, o sea, por qué nosotros podemos identificar a una persona que ya no está en el lugar, porque esa persona ha transferido sus huellas digitales a alguna de las superficies con las que tuvo contacto en ese lugar, en ese hecho, en esa situación. Bueno, justamente el dibujo papilar se transfiere porque, fíjense en esto que les estoy mostrando, a lo largo de toda la cresta papilar, nosotros tenemos los poros. Esos poros están excretando sudor. Ese sudor forma como una película húmeda a lo largo de toda la cresta. La flecha. Bueno, a lo largo de toda la cresta, fíjense, el sudor va a formar una película húmeda. Entonces, cuando la persona toca alguna superficie, ese toque de la superficie va a hacer que se transfiera, esa zona húmeda se transfiera. Y por eso quedan los dibujos, justamente, porque es como que yo hubiera entintado ese sobrerrelieve de las crestas y con ese toque del entintado voy a dejar un dibujo, ese mismo dibujo de las crestas de los dedos en la superficie. Esto es importante porque en general, en los contextos en los que se buscan las huellas dactilares de una persona para poder identificar, para poder posicionar a esa persona en ese lugar,
las situaciones que ocurren o las situaciones en las que se produce esta intervención de la persona que yo quiero identificar suelen ser situaciones que pueden o no, esto no es una regla obviamente, hacer que esa persona se encuentre en un estado que favorece la expresión de sudor. Bien, entonces, digamos que la persona segregue más o menos sudor va a favorecer justamente esta, digamos, que se transmita esta huella, este rastro dactilar a la superficie. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cada uno de nosotros se conoce y todos sabemos que existen personas que tienen mayor sudor y otras personas que sudan menos. Por ejemplo, en mi caso particular, yo soy una persona que tiene las manos generalmente frías y que no tengo demasiado sudor, no transpiro demasiado las manos. Entonces, supónganse que en mi caso sería un caso eh, que no sería favorable para el perito investigador dactiloscópico, ya que la probabilidad de que yo vea mis huellas dactilares es mucho menor, o a lo mejor no quedan con tanta nitidez como las huellas dactilares de una persona que segrega más sudor. Entonces, esta es la importancia. Sin embargo, también es bueno conocer o entender que si las situaciones como, por ejemplo, si yo voy a robar, si yo cometo un crimen, o si cometo un delito, digamos, esa adrenalina, esa situación en la que yo me encuentro, va a hacer que mi cuerpo, digamos, por sí solo, empiece a generar estos sistemas y me haga segregar mayor cantidad de sudor. No en todos los casos, obviamente, pero como regla general se puede dar de esa manera. Bien, entonces ahora vamos a ver cada una de esas, vamos a ver en realidad la rama de la dactiloscopía. Entonces, ¿qué es lo que es el dactilograma? Como les decía recién, el dactilograma es un dibujo, es el dibujo que forman las crestas papilares en la cara interna de la tercer falange de nuestros dedos. Entonces, si ustedes miran sus manos y miran esa zona de sus dedos, van a poder observar que se ven esta serie de lineecitas que están formadas por las crestas papilares. Entonces, acuérdense que lo que vemos en sobre relieve son las crestas y lo que queda en bajo relieve son los surcos. Bueno, eso que les decía recién, entonces tenemos las crestas y los surcos. Tenemos diferentes tipos de dactilogramas. El dactilograma natural y el artificial. Dentro del artificial tenemos el visible y el latente. ¿Qué es el dactilograma o la huella natural? Es la que está en la yema de los dedos. Entonces, si nosotros queremos ver un dactilograma natural, nos tenemos que mirar la yema de nuestros dedos y ahí vamos a observar ese dactilograma natural. Después tenemos los dactilogramas artificiales. Dentro de los dactilogramas artificiales, como les mostré recién, tenemos los que son visibles y los que son latentes, es decir, los que no vemos. Ahora vamos a ver sobre aquellos dactilogramas que son visibles. Nosotros, dentro de los visibles, tenemos los positivos y los negativos. ¿Qué significa que sea visible? Significa que cuando es positivo, esa cresta papilar se empapó de alguna sustancia que va a ser las veces de tinta para imprimirse en la superficie que yo toque. Por ejemplo, fíjense en este ejemplo que les he puesto acá, el dedo se impregnó con sangre. Entonces, esa sangre es la que hizo las veces de tinta. Y yo cuando toque algo, si yo tengo mis manos con sangre, puedo dejar la huella natural, la huella artificial visible. Por eso se llama positiva, en realidad porque estoy imprimiendo mi dibujo al estar esa cresta empapada en alguna sustancia. Esa sustancia con la que se entintan las crestas puede ser sangre, puede ser tinta, puede ser un aceite, puede ser una pintura, puede ser polvo, puede ser cualquier sustancia que entinte mi cresta con color y que cuando yo toque una superficie la traspase o haga una especie de sello con mi dedo en esa superficie. Eso es que sea positiva.
y que sea negativa. En este caso, cuando es negativa, lo que pasa es que mi dedo, el zapato, la palma de mi mano, entran en contacto con una superficie que es blanda y que al ser blanda me permite que yo la toque y esa serie de altos y bajos relieves que tiene que tiene, digamos, mi dibujo papilar, en este caso mi dactilograma, que se dibuje y se imprima en esa superficie blanda. Por ejemplo, fíjense acá, en este ejemplo es una huella de calzado sobre la tierra que cuando la persona pisa se marcan los bajos sobre relieve. Obviamente que esto es una huella negativa, justamente porque lo que yo veo en la superficie como bajo relieve, por ejemplo, imagínense acá, lo que está en bajo relieve, en este caso de la huella dactilar, que estoy mostrando acá en la plastilina blanca, lo que está en bajo relieve sería la cresta en mi dedo. Y lo que está en sobre relieve sería el surco en mi dedo. Por eso es negativo, porque es un negativo de mi dactilograma natural. Eso hay que tenerlo en cuenta porque al momento de cotejar y de comparar no puedo confundirme y tomar como cresta lo que está en sobre relieve en esta huella negativa y compararla con la cresta en mi dactilograma natural. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso no, porque lo que se dibuja justamente es la cresta. Entonces, en este caso sí puedo hacer un cotejo con mi dibujo o con mi dactilograma natural. Bien, y las huellas latentes, como les decía, son aquellas huellas que son invisibles, que yo no las puedo ver a simple vista y que para poder observarlas y hacerlas visibles tengo que aplicar algún reactivo físico o químico que me permita, digamos, verlas. Por ejemplo, cuando ustedes tocan una superficie, si no está impregnada en ningún tipo de sustancia, ustedes van a transferir, acuérdense, ese entintado de sudor que se hace en nuestras crestas. Entonces, para poder yo verlo, voy a aplicar un reactivo físico, por ejemplo, en este caso el reactivo físico, el polvo de carbón, en este caso de color negro, y eso me va a permitir verlo o eso me va a permitir que se haga visible esa huella que sin ese reactivo físico no se veía. Bien. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos básicos y fundamentales, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema dactiloscópico argentino. El sistema dactiloscópico argentino es el sistema de identificación a partir, digamos, de las crestas papilares que se utiliza actualmente en la República Argentina. Este sistema dactiloscópico argentino fue creado por Juan Bucetich, fue desarrollado por Juan Bucetich, que es la persona que tienen acá en la imagen. Juan Bucetich era un policía que trabajaba en Argentina, él era de origen croata, pero vivió desde muy pequeño en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hizo Juan Bucetich? Juan Bucetich se dio cuenta que los dibujos que están en la cara interna de la tercera falange, se podían agrupar, esas formas y esos dibujos que se veían de las crestas se podrían agrupar en 4 tipos fundamentales. Hasta ese momento se venían desarrollando, inclusive hoy existen y están en vigencia otros tipos de sistemas que no se basan en la misma clasificación y subclasificación que la del sistema dactiloscópico argentino, pero, por ejemplo, para darles un ejemplo y entiendan cuál fue la importancia de este sistema desarrollado por Bucetich, sistematizado por Bucetich, es que supongamos que hasta ese momento las personas decían, bueno, existen una cantidad de 60 dibujos que se forman, o sea, las huellas dactilares siempre forman estos mismos 60 dibujos. Entonces Bucetich en su estudio se dio cuenta que en realidad se podían agrupar todos esos dibujos en 4 tipos fundamentales. ¿Y cómo hizo esto? Justamente lo hizo a partir del estudio de esos dibujos, y lo que logró es crear un sistema de identificación no solamente criminal, sino también civil, porque hoy el sistema dactiloscópico argentino es el que se usa
no solamente cuando se identifica a una persona por algún crimen que haya cometido, por algún delito, sino que también nuestra identificación civil, en el registro civil, es a partir del sistema dactiloscópico argentino, y nuestras huellas dactilares son clasificadas y archivadas utilizando el sistema dactiloscópico argentino. ¿En qué se basa este sistema dactiloscópico argentino? Se basa en la presencia dentro de ese dibujo de una particularidad llamada delta. El delta es, vean este detalle acá, es una figura que forma las crestas papilares y que tiene forma de Y. Esta formita que ustedes ven acá remarcado con rojo. Entonces, es una figura que tiene forma de Y que se va a formar en las partes, o en los laterales, o en los limbos internos y externos del dactilograma. Bien, perdón, ahora seguimos. Entonces, el sistema dactiloscópico argentino, UCEDIT, para crear este sistema dactiloscópico argentino, se basó en la presencia o no de esta figura que se llama delta. Bien, entonces, el delta es una figura que forman las crestas papilares, y en este caso nosotros nos podemos encontrar con dos tipos de delta. Un delta negro, que es el delta que está formado, que se va a formar, o esa figura en forma de Y, que se va a formar por la confluencia o convergencia de las crestas papilares, y un delta blanco, que es la figura en forma de Y, que se va a formar por la disposición de las crestas papilares en esa zona, que hacen que el espacio en blanco o el surco tengan esa forma de Y. Entonces, fíjense acá, el delta negro está formado por la cresta y el delta blanco está formado justamente por la disposición de las crestas que hacen que se forme en esa zona un espacio en blanco en forma de Y acostada. Bien, entonces este delta, ya sea blanco o negro, está formado por partes. Tenemos una rama ascendente. Acuérdense que los deltas siempre se forman en los limbos o los laterales internos y externos de los dactilogramas. O sea, se va a formar acá, donde está marcado el círculo rojo, o se va a formar de este lado, o se puede formar de los dos lados, uno acá y otro acá. Entonces esos son los deltas. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante no confundir los deltas con los puntos característicos que tienen esa forma similar. Entonces, por ejemplo, si miran bien esta imagen, fíjense que acá también se forma una figura tipo Y, o, por ejemplo, a ver, en esta zona, en esta zonita de acá, fíjense que también se forma una figura en forma de Y, pero ese no es el delta. El delta lo tengo que buscar acá. El delta va a ser el que va a dar lugar a estas caídas de líneas que vemos acá, en este caso en una presilla. Pero bueno, eso es el delta. Tengan en cuenta que lo vamos a encontrar o lo tenemos que buscar en esta zona y en esta zona. Y que a partir de ese delta se forma la figura central del dactilograma. ¿Por qué? Porque en todo, digamos, el dactilograma, en todos los dibujos que forman las crestas, nos vamos a encontrar otras figuras que parecen una Y, pero que en realidad son puntos característicos que ya los vamos a ver. Entonces, el dactilograma tiene una rama ascendente, que sería esto, con una línea directriz marginal, perdón, y una línea directriz basilar o rama descendente. Estas ramas que están acá, y un apéndice o cola. Lo mismo el delta blanco. Esta sería la línea directriz marginal o rama ascendente, y esta sería la línea directriz basilar o rama descendente. Y la cola. Entonces está formada por esas tres partes el delta. Entonces miremos estas figuras de acá. Acuérdense que yo les dije que los deltas se tenían que formar, o los deltas que vamos a buscar, tienen que ser en los laterales, en los limbos internos o externos del dactilograma. Entonces, por ejemplo, fíjense este que está acá. Esto que tenemos acá, fíjense que es una cresta, que si la miramos, forma
esa Y acostada. ¿Eso ustedes creen que es un delta, que lo puedo tomar como delta? ¿Qué opinan? Bueno, la respuesta es que no, que eso no lo puedo tomar como delta, porque fíjense que a partir de esa figura no se está formando el dibujo central, todo este dibujo que hace que yo pueda después distinguir que esto es una presilla interna y que esto es una presilla externa. Entonces, eso no puede ser tomado como delta. Este que está acá no puede ser tomado como delta. Este que está acá tampoco. Este que está acá tampoco. Fíjense que en este caso nosotros tenemos dos deltas. De este lado tenemos un delta blanco y de este lado tenemos un delta negro. El delta blanco se forma ahí. ¿Lo ven? Ahí se formó el delta blanco. Y a partir de esto, si yo trazo las líneas directrices, yo las trazaría por acá, y esa formación es la que me hace ver que esto es una presilla interna. Y en este otro lado, en la imagen que tenemos acá a la derecha del observador, tenemos esta fase que es un delta negro. Para atrás, fíjense, ahí está el delta negro, este que está acá. Entonces esta es la línea directriz marginal o la rama ascendente que va a originar esta formación, y esta es la línea directriz basilar o rama descendente que va a originar esta formación, y esta es la cola. La cola puede ser así como está acá, fíjense que es una cola larga, pero también puede ser una cola más cortita, o inclusive la cola podría ser larga hasta salir del limbo del dactilograma. Bueno, entonces, ¿en esto qué ven? A ver, pausen la imagen y traten de ver si ustedes se dan cuenta dónde está el delta. Tenemos también, en este caso tenemos dos deltas. Fíjense cómo es la conformación central del dactilograma. La conformación central se está formando una especie de espiral. Y en este caso tenemos dos deltas. Mi pregunta es, ¿este es el delta? ¿Este que está acá? Fíjense, esto sería la cola, rama ascendente, rama descendente. Si yo sigo la rama ascendente o la directriz marginal, fíjense a dónde me lleva. Sigo, la sigo. Esa rama no me está formando esta figura central. Entonces, esto no es el delta. Después, vamos con esta. Este que está acá arriba también tiene forma de Y, está más o menos acostado. Esta sería la cola. Rama ascendente, si yo sigo la rama ascendente o directriz marginal, me hace esta figura. Y si sigo la rama descendente, fíjense que también me queda por acá arriba, entonces esas ramas no están formando el dibujo central del dactilograma, la conformación central del dactilograma. Sin embargo, fíjense que sí puedo ver lo que tengo acá. En este caso, yo podría dibujar que esto es un delta negro. Esto es un delta negro porque veo, fíjense que veo estas líneas que está acá o esta línea que está acá. Sin embargo, podríamos decir también que esta línea, que esta cresta, no se está uniendo a esta cresta que está acá. Entonces tal vez es más efectivo decir que acá se forma un delta blanco y no este delta negro que yo marqué. Y del otro lado, fíjense que sí está bastante claro dónde está la formación del delta negro. Entonces, esos son los deltas. Los deltas, si yo sigo la línea directriz ascendente o marginal y la basilar o descendente, vamos a darnos cuenta que son los que forman justamente, los que hacen que se forme ese dibujo central. Y ahí es donde yo me tengo que dar cuenta que este no es, por ejemplo, el delta, que este tampoco es el delta, acá, porque si yo sigo sus líneas directrices, no van uno hacia arriba y otro hacia abajo, formando o haciendo parte de esa conformación central. Fíjense, ahí seguí la línea directriz marginal o rama ascendente, y ahí la basilar o rama descendente. Y la cola. Entonces, cuando yo sigo esas líneas, cuando yo estoy siguiendo esas líneas, lo que va a pasar es que voy a dividir a este dibujo en tres regiones. El dactilograma, en este caso que es un verticilo, ahora lo vamos a ver,
se va a dividir en tres regiones. La región nuclear, la región marginal, que es lo que está por arriba, y la región basilar, la base, que es lo que está por abajo. Bien, entonces, esos dibujos, estos dibujitos que están acá, entonces Vucetich, cuando sistematizó su técnica, los agrupó en 4 tipos fundamentales. Y para eso tuvo presente o tuvo en cuenta si tenían o no tenían delta. Entonces, existe un tipo fundamental, que es el primero, que es el que no tiene delta, y los otros 3 sí tienen delta. Entonces, si yo miro un dibujo, miro la forma o la figura que forma el dactilograma, y veo, por ejemplo, fíjense que acá tengo esta figura en forma de X acostada. Y sigo una de las ramas, la sigo, la sigo, la sigo, la sigo. Se va por acá. Sigo la otra rama se va por el mismo lugar, o sea, no me forma ningún dibujo. Entonces vengo y digo, ah, bueno, acá tengo un delta blanco. Fíjense ese delta blanco que se forma ahí. Sigo la rama ascendente, va por acá. Sigo la rama descendente, va por acá. No me forman ningún dibujo. O sea, todas las veces que yo busco a ver si el delta me divide el dactilograma en estas zonas, o me forma ese dibujo central, en este caso, en este dibujo veo que no, que las ramas ascendente y descendente prácticamente siempre van paralelas, o sea, van las dos haciendo el mismo dibujito o van subiendo de la misma forma paralela, rama ascendente y descendente. Entonces, en ese caso, estoy ante un dibujo que no tiene delta. Si no tiene delta, se va a clasificar como A1. Esto es un arco. Y ahora les cuento cuándo se le va a poner A y cuándo se le va a poner 1. Pero este primer dibujo, que no tiene delta, se llama arco y se va a codificar con la letra A o número 1. Después tenemos otros dos casos, que es cuando ese dibujo presenta un solo delta, de un lado o del otro. Fíjense que en este caso, este dibujo tiene un delta de este lado, que es el que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que tenía el delta blanco con el puntito ese en el medio? Bueno, este tiene un delta de este lado. Si sigo la rama ascendente, se va por acá arriba y me hace esta caída de línea. Y si sigo la rama descendente, se va por acá abajo. Entonces me hace esa formación de este dibujo central. Entonces acá tengo un delta blanco y esto se llama presilla interna. Presilla interna y se simboliza, codifica con la letra I o con el número 2. Después tenemos otro caso con un solo delta. En este caso, fíjense que es un delta negro que está de este lado. Sigo la rama ascendente, se va por acá, sigo la rama descendente, se va por acá, y eso es lo que me forma este dibujo con formación central. Y en este caso se llama presilla externa, y se simboliza con la letra E o el número 3. Y el último caso es el caso en el que voy a tener dos o más deltas que están enfrentados. O sea, tengo uno de este lado y tengo otro de este lado. Uno que hace así y el otro que hace así. En este caso, donde tengo dos deltas enfrentados, o sea, dos deltas que tengo uno en un limbo y otro en el limbo contrario, ese caso se denomina verticilo y se codifica con la letra B corta y con el número 4. ¿Bien? Entonces, arco, recuerden esto, si no tengo delta, entonces es un arco. Si tengo un solo delta, ya sea de un lado o del otro, del dibujo, va a ser presilla interna cuando el delta esté del lado derecho del observador y presilla externa cuando el delta esté del lado izquierdo del observador. Y yo tengo una regla mnemotécnica por si les sirve, para decir, con la que me aprendí cuál era la presilla externa, y gracias a eso no dudé nunca más cuál es interna y cuál es externa, que es que, fíjense que la presilla externa, si yo dibujo la letra E, si dibujo la letra E se abre para el mismo lado que se abre su presilla externa, o sea, la presilla externa se abre para allá, la letra E se abre para allá. Entonces, es una regla mnemotécnica que a mí me sirvió, por si a ustedes les sirve cuando tengan que estudiarse esto. Bien, entonces, con un solo delta puede ser presilla interna o presilla externa, y con dos deltas opuestos va a llamarse verticilo. Arco, presilla interna, presilla externa, verticilo. ¿Y cuándo le voy a poner A?
¿Y cuándo le voy a poner 1? Bueno, lo voy a codificar con letras cuando esté codificando el dedo pulgar. Y lo voy a codificar con números para el resto de los dedos. Entonces, si yo en mi dedo pulgar tengo una presilla interna, entonces en la ficha lo voy a codificar con el número, con la letra I. Y si en el resto de los dedos también tengo una presilla externa, la voy a codificar con el número. O sea que el pulgar se codifica con letras y el resto de dedos se codifica con números. Entonces, si yo tengo acá una presilla externa, la codificación de mi mano izquierda va a ser E. Y supongamos que en el resto de los dedos, tengo en todos los dedos verticilo. Entonces mi codificación o mi individual dactiloscópica para mi mano izquierda va a ser E 44, 44. Porque a esto los voy a clasificar con números y solamente los dedos pulgares con letras. Entonces supongamos, si yo acá tengo una presilla interna en el pulgar y en el resto de mis dedos tengo en los dos primeros arcos y en los dos, en estos últimos tengo verticilo. ¿Cuál va a ser mi codificación? Y bueno, si dije que esto era una presilla externa, mi codificación o mi individual dactiloscópica para mi mano derecha va a ser E1, 1, 4, 4. Entonces así quedaría la codificación. Es sencillo. A los pulgares les voy a poner letra y al resto de los dedos les voy a poner números. Cuando tengo rastros, cuando tengo huellas dactilares o tengo dactilogramas dubitados, son los que colecto del lugar del hecho, que no sé si era el pulgar o si era el dedo índice o si era el dedo meñique. En ese caso, por eso la codificación se le pone con las dos, con la letra y con el número, porque justamente no sé todavía si corresponde al dedo pulgar, al meñique, al anular, al índice. Por eso se ponen las dos codificaciones. Bueno, entonces, dentro del dactilograma, voy a volver, nos vamos a encontrar dibujos que forman las crestas papilares. Entonces, fíjense acá. Acá tengo la cresta papilar, se viene desarrollando, por ejemplo acá, y fíjense cómo me forma como un circulito, como un óvalo que queda encerrada la cresta papilar. Acá también se forma ese mismo dibujo. Acá tengo una cresta papilar que me queda como en una isla ahí en el medio de la nada, en todas las crestas papilares. Acá tengo una cresta papilar que se bifurca, que se divide en dos. Entonces, dentro de las crestas papilares, en el sistema dactiloscópico argentino, se utilizan 8 figuras o puntos característicos que se marcan dentro de ese dibujo. Tenemos la bifurcación, la cortada, el empalme, el encierro, que es la figura que les mostré recién, el islote, o el extremo, en este caso el extremo de línea, ahora les voy a decir cómo ver cada uno, la horquilla, ese sí es el islote, y el punto. Entonces, 8 puntos característicos. Estos son los 8 puntos característicos. Entonces, ¿qué significa esto? Que dentro del dactilograma, supónganse yo tengo este dactilograma, tengo que empezar a marcar esas figuras que les mostré recién, esos puntos característicos. Entonces, acá les he marcado algunos. Por ejemplo, fíjense que acá había un punto, acá hay un encierro, acá hay una horquilla, acá hay otra horquilla, acá hay una cortada, acá hay otra horquilla. Este es un extremo de línea, fíjense que acá hace una bifurcación y acá hay un extremo de línea, o sea, la línea termina acá. Entonces, nosotros, acá fíjense que tienen un encierro, esto está lindo, es encierro, acá tienen una horquilla, acá también, acá tienen una bifurcación, acá tienen una cortada, acá tienen un extremo de línea. Entonces, este es un empalme. Entonces, la idea es que yo analizo el dibujo dactilar y tengo que ir marcando por lo menos 12 de esos puntos característicos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si yo solo marcar horquillas o solo marcar puntos o solo marcar encierro, no está mal. O sea, no es que tengo que marcar al menos uno de cada uno de esos 8 puntos característicos. No, tengo que marcar 12, aunque se repita siempre
más horquillas que cualquier otro tipo de punto característico. Entonces, la cantidad mínima para poder después dar identidad son de 9 a 12 puntos característicos, eso dice la bibliografía. Yo puedo marcar más si quiero y pueden estar obviamente repetidos esos puntos, esas formas de puntos característicos. Bien, entonces hasta ahí tenemos lo que es la clasificación y lo que es el sistema dactiloscópico argentino. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el levantamiento o la colección de los rastros. Vieron que les había dicho que los rastros se transmitían a la superficie porque tocábamos algo, nosotros teníamos sudor en las manos y ese sudor se iba a transferir a la superficie que yo toco. Bueno, ¿qué pasa con el sudor? El sudor se compone, en su 98% está compuesto por agua. Después, el resto de componentes del sudor son lípidos, sales, proteínas, aminoácidos, pero la mayor cantidad de lo que se conforma el sudor es agua. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si yo pongo el agua a la exposición, o sea, si yo pongo el agua y la dejo expuesta al ambiente, esa agua se va a ir evaporando. Y la evaporación del agua va a depender justamente de las condiciones climáticas. En un clima más frío, el agua se va a evaporar con menos rapidez, pero en un clima con mucho calor, el agua se va a evaporar con mayor rapidez. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque, bueno, de acuerdo a eso, es lo que yo tengo que considerar para seleccionar el reactivo físico o químico adecuado. Ahora les cuento por qué. Entonces, lo primero que se evapora del sudor es el agua. Entonces, supónganse, tenemos un rastro en un vehículo que ha quedado expuesto al sol en el verano y hacen 40 grados de calor. Y bueno, lo más probable es que en 2 horas ese rastro ya no tenga el agua porque se haya evaporado. ¿Qué es lo que le va a quedar a ese rastro? Le van a quedar lípidos, le van a quedar las proteínas y los aminoácidos. Si yo sé que el rastro o no lo voy a saber. En realidad, si yo creo que el rastro todavía puede tener agua, voy a usar un reactivo determinado. Y si yo sé que ese rastro puede ya haber perdido el agua, porque el agua se ha evaporado, entonces yo puedo usar otro tipo de reactivos que van a reaccionar con los lípidos, o con las proteínas, o con los aminoácidos. Entonces, para eso necesito conocer la composición del sudor, porque si existen determinados reactivos que reaccionan con el agua y otros que van a reaccionar con las proteínas, con los aminoácidos, con los lípidos. Y si yo tengo un auto a 40 grados y el auto, supónganse que sé que han pasado por lo menos 3 o 4 horas, definitivamente yo le voy a aplicar el reactivo físico común y no voy a poder levantar esos rastros porque ese rastro ya no tiene agua. Entonces no se va a adherir el reactivo al agua porque ya no tiene agua. Entonces en ese caso tengo que usar otro tipo de reactivo que se adhiera a los otros componentes del sudor que duran más en el tiempo. Entonces, estos reactivos pueden ser físicos o químicos. Los reactivos físicos son los polvos adhesivos como el carbón, aluminio, el polvo rojo, polvo de carmín, y los polvos magnéticos. Estos polvos son polvos que se adhieren al componente agua del sudor. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta? Porque obviamente que es el que más se usa, el que más se ve siempre que se usa, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la provincia de Mendoza tenemos la particularidad de que la policía científica concurre a los lugares, generalmente, en 99,9% de los casos, en el mismo día que ocurrió el hecho. Es decir, a vos te entran a robar a tu casa hoy, llegaste, te diste cuenta que te robaron, y a las 2 horas o 3 horas como mucho ya va a estar trabajando policía científica en el lugar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, bueno, siempre en Policía Científica de Mendoza trabajamos sabiendo que estamos en intervalos de tiempo que están dentro de las condiciones en las que voy a poder aplicar este reactivo físico y que se va a adherir al agua del sudor porque el agua todavía existe. Sin embargo, si vos te fuiste de vacaciones eh, y volvés al mes y te das cuenta que te entraron a robar y por X condición, te das cuenta, bueno, che, la verdad que me entraron a robar hace bastante tiempo. Yo llegué a mi casa, mis familiares me dijeron, me entraron a robar, ya pasaron 3 o 4 semanas. Y bueno, en ese caso, si yo sé que el robo fue hace 3, 4 semanas, un mes, tengo que, como perito, darme cuenta que el reactivo físico podría no funcionar
porque podría ser que todo el agua, o prácticamente casi todo el agua del sudor se haya evaporado y este reactivo físico ya no se pegue. Entonces es ahí donde yo tengo que empezar a pensar en otro tipo de reactivos que son los químicos, que se van a adherir a otros componentes del sudor. Bueno, entonces, vieron que de estos reactivos físicos existen diferentes colores. Bueno, los colores, la única finalidad de los colores es poder hacer contraste con la superficie. Porque, por ejemplo, si yo uso el reactivo físico negro y la superficie en la que trabajo es negra, la verdad que no voy a hacer contraste y no voy a estar viendo lo que voy haciendo, lo que voy revelando con el reactivo. Bueno, entonces, como les decía recién, ¿con qué componentes del sudor reaccionan mejor los polvos físicos? Obviamente que con el agua. O sea que yo voy a usar el polvo físico siempre que tenga algún dato, alguna sospecha o alguna condición que me haga suponer que todavía ese rastro puede tener el agua del sudor. Y esto va a variar. ¿Vieron el caso del auto que les conté recién, que estaba en el verano expuesto a 40 grados de calor y donde el agua se iba a evaporar muy rápido, perdón. Bueno, ese mismo auto, si lo tengo adentro de un garaje, obviamente que en 2 horas no va a perder el agua, el rastro. Entonces, esto va a depender de las condiciones a las que se encuentre expuesta la superficie de donde yo quiero colectar el rastro. ¿Qué me puede pasar? Que yo aplique ese reactivo físico sobre el rastro, que el rastro se haga visible y que cuando lo quiero levantar, ese rastro no se levanta. ¿Y qué significa eso? Significa que ya no hay agua en ese rastro, y por eso no se levanta. Por eso el polvo se pegó y no lo puedo sacar. Porque el polvo lo que hizo es pegarse al componente graso, o sea, a los lípidos del sudor. Y cuando se pega a la grasa, es difícil sacarlo y a veces se levanta parcial. A lo mejor yo lo saco y me quedo con una parte en la cinta con lo que lo saqué y la otra parte sigue pegada en la superficie. Cuando vemos ese efecto, tenemos que entender que lo que está ocurriendo es que se ha evaporado el agua del rastro y lo que está haciendo el reactivo físico es pegarse a lo que sería el componente graso o los lípidos. Sobre todo, esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces nuestro, nuestro rastro puede también estar contaminado con sustancias como cremas o aceites o cosas que se ponga la persona en la mano, que haga justamente que también ese rastro no sea porque se le evapore el agua, sino porque había alguna sustancia grasa agregada en la mano de la persona que tocó la superficie. Pero lo que nos va a pasar cuando el reactivo físico se está adhiriendo al componente graso es eso, que a veces nos va a costar extraer ese rastro de la superficie. Algo que tiene solución a nivel de pericia, a nivel pericial, porque justamente yo antes de colectar ese rastro tengo que asegurarme de sacar una fotografía con una nitidez tal que si yo llego a perder el rastro o se rompe el rastro cuando lo saco por esto que les estoy comentando, bueno, con la foto yo puedo hacer la identificación sin necesidad de tener el rastro en la placa portarrastro. Bien, entonces el reactivo físico reacciona mejor, entonces se usa cuando lo que voy a tratar de hacer es revelar con el agua del sudor. Y los reactivos químicos, dependiendo del componente del sudor que yo quiera hacer reaccionar, el reactivo químico que voy a utilizar. Algunos van a servir cuando yo quiero hacer reaccionar el lípido, o las sales, o la proteína, o aminoácidos. Por ejemplo, algunos de los reactivos químicos son la plata, el nitrato de plata, el violeta cristal, que en este caso, estos reactivos químicos, fíjense que son una sustancia líquida que se prepara y se rocía sobre la superficie sobre la que quiero hacer aparecer el rastro. En este caso en particular, por ejemplo, yo puedo utilizar, a ver, esto es algo, antes que les diga qué usar para cada caso, es una aclaración que quiero hacer antes. Es importante tener en cuenta que existen libros de criminalística que siguen vigentes, o sea que las personas lo siguen utilizando, pero donde las técnicas obviamente son viejas, o sea, son técnicas que se usaron en su momento, que eran lo mejor en ese momento y obviamente no eran erróneas. Usar algunas de esas técnicas hoy sería un error, pero en su momento y en el momento en que el libro fue creado,
obviamente que eran las mejores técnicas y era la mejor forma de hacer las cosas. Contenía, digamos, las mejores prácticas para esa época en la que se creó el libro. Esto es lo que pasa un poco con varios de los libros. Sin embargo, la criminalística es una ciencia que ha ido evolucionando mucho en los últimos años con las nuevas tecnologías, los nuevos reactivos, los nuevos estudios. Entonces, muchos de esos libros que para algunos conceptos y definiciones todavía son válidos, para algunas técnicas ya no lo son. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque nosotros nos vamos a encontrar que las superficies sobre las que se levantan las huellas o rastros dactilares tienen que ser superficies limpias, lisas y pulidas. Eso es lo que nos dice, obviamente, la bibliografía. Algo que ya no es así. Ahora existen determinados reactivos químicos, por ejemplo, que nos permiten levantar rastros de superficies que no están limpias o que no son lisas o que no son pulidas. Las superficies limpias, lisas y pulidas era la condición que exige, por ejemplo, un reactivo físico. Un reactivo físico sí tiene que ser aplicado en una superficie limpia, lisa y pulida. Sin embargo, los reactivos químicos pueden ser utilizados en superficies que no cumplen con esa condición. Entonces, en este caso, fíjense que les he puesto una imagen de una pared porosa, una pared sobre la que no podría aplicar reactivo físico definitivamente, pero sí puedo aplicar un reactivo químico como la ninhidrina, que sí me va a servir para hacer aparecer justamente un componente del sudor que no es el agua. ¿Por qué? Porque el agua, obviamente, en superficies que son porosas, como son irregulares como la pared, lo que va a pasar con el agua es que se termina absorbiendo en la misma superficie y por eso por ahí no sirve el reactivo físico. En cambio, la ninhidrina, como se adhiere a otro componente del sudor, sí me va a servir para hacer visible rastro en este tipo de superficie. En una superficie, en una pared que esté satinada, que esté lisa, pulida, en ese caso, fíjense que yo usaría un polvo físico, ya sea común o magnético, porque obviamente cumple la condición de limpia, lisa y pulida. Maderas porosas, otra vez puedo usar la ninhidrina, que es un reactivo químico. En una madera satinada voy a usar el reactivo físico común. Y así con todos los metales. Por ejemplo, en los metales sí es muy bueno, por ejemplo, un arma de fuego. Acá les he puesto ese metal, pero en un arma de fuego, por ejemplo, se suele pasar el reactivo físico, pero siempre es mejor trabajarlo con un reactivo químico, como por ejemplo los tintes del cianocrilato. Los metales que son pulidos, acá les pongo el ejemplo más común dentro de la criminalística, que es buscar rastros en un auto. Ese tipo de superficies se aplica el reactivo físico común. Después tengo vidrios. En el vidrio, fíjense que tengo el caso de esta botellita que les puse acá, una botella que tiene una superficie limpia, lisa y pulida, como este vaso. Y el caso de esta botella que está acá, donde tenemos una superficie lisa, que es pulida en su origen, pero que está sucia, no está limpia. Entonces, ¿cómo vamos a tratarlo? Justamente estos plásticos o estas botellas que tienen suciedad o que tienen pegamento, por ejemplo, una botella de gaseosa donde la gaseosa se ha salido del envase y ha manchado las paredes externas de ese envase y me queda como pegajoso. Bueno, yo puedo usar los vapores de yodo, los vapores de xenocrilato, ya que a esa superficie si le pongo si le aplico, perdón, el polvo negro magnético, obviamente voy a hacer todo un empaste de la superficie que no me dejaría ver ningún rastro. En cambio, las otras superficies comunes sí le puedo poner el reactivo físico. En todo lo que son cueros, cuerinas, papeles, es muy bueno utilizar los polvos magnéticos. Y si tuviéramos que usar un reactivo químico, porque creemos que ese rastro ya no tiene agua, entonces puedo usar también los vapores de yodo o cianocrilato. Otro dato, otra cosa importante a saber es que yo puedo también sacar los rastros de la parte interna de los guantes. Entonces, supónganse que una persona que fue a robar usó guantes y se sacó los guantes y los dejó tirados en el lugar. ¿Qué voy a hacer? Obviamente, aparte de sacarle ADN a ese guante, lo que voy a hacer es darlo vuelta al guante y buscar dentro del guante la zona donde tocaron los dedos. O sea que van a quedar
impresos también en el guante las huellas dactilares. Y para eso, para esa reacción, para hacer visibles esos rastros latentes adentro del guante, un reactivo que da muy buenos resultados es la violeta de genciana. En el caso de las cintas, fíjese que también esto es algo bastante común en robos, en lugares donde en robos agravados, que entran a robarles a la gente, los asaltan, los atan, usan cintas. No solamente se puede sacar el rastro de la parte, digamos, pulida de la cinta, sino también de la parte pegajosa de la cinta. En este caso también la violeta de genciana es un reactivo químico que es muy efectivo para hacer visibles los rastros que se generaron en la parte con pegamento o adhesiva de la cinta. Bueno, en papel y cartón, como les dije recién, puedo usar el reactivo físico, pero da muchos mejores resultados utilizar dentro de los reactivos físicos el polvo magnético. Entonces, acá les he puesto un ejemplo. Fíjense que apliqué un reactivo físico en un papel y se ve así. Entonces, ¿qué hice? Lo limpié y le apliqué un polvo magnético. Fíjense cómo se ve mucho mejor con el polvo magnético. Bien. Bien. Y el arma de fuego, como les dije, se puede aplicar el polvo físico, ya sea el común o el magnético, y también es muy útil trabajarla, digamos, en una cámara de cianocrilato. Bien, y estos son entonces los conceptos básicos que tenemos que conocer dentro de lo que es la parte de identidad humana y papiloscopía en la materia criminalística del curso básico de auxiliares de la Policía de 14.